Suministros, energía. La pobreza energética es, pues que hay determinadas, por cierto, un número importante de familias, de personas que no pueden mantener su domicilio a una temperatura adecuada, sea en invierno o sea en verano, porque es una cuestión de pobreza económica. Hay quienes critican que la pobreza la vamos etiquetando. En realidad es pobreza y hay una situación de pobreza económica, y eso nos lleva a una situación en la que, fruto de esa pobreza, pues familias, personas no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada. Evidentemente esto hay que combatirlo desde varios frentes. Esto hay que combatirlo desde una cuestión de bienestar social, de protección de las personas, de apoyo económico a esas personas. Estoy convencido que con el ingreso mínimo vital esto probablemente lo vayamos reduciendo, pero tiene que ver también con la situación de esas viviendas, la educación y algunas cuestiones como el aislamiento y la conservación de esa temperatura. El bono social se gestiona con la propia compañía comercializadora y además alegando la situación en la que te encuentres. Hay una situación de renta que es la que te permite acceder a ello en un momento dado, una situación familiar. No todas las compañías pueden conceder el bono social, solamente las que considera el gobierno de referencia. Claves para la eficiencia energética. Políticas, políticas y políticas. Tiene que haber políticas regionales, políticas locales y nacionales para impulsar y desbloquear cualquier barrera burocrática, para fomentar y facilitar que toda la población de Castilla-La Mancha y todos los edificios institucionales, los colegios, los polideportivos, pero también nuestras naves agrícolas, nuestras casas, que todos pongamos los esfuerzos hacia la eficiencia energética y hacia el mayor número de renovables instaladas en nuestras vidas. Desde aquí un llamamiento sobre todo a los pequeños ayuntamientos de los pueblos para que los tejados públicos, ¿vale?, que están infrautilizados se utilicen para esto mismo, es decir, para que una cooperativa de consumidores pueda tener un tejado público y autoabastecerse de la energía del tejado, de un colegio, de un centro de salud, de un polideportivo, de elementos que hay en casi todos los pueblos y que se podrían perfectamente utilizar bien. Creo que sobre todo lo que podemos hacer es apoyándonos unos a otros y tomando acciones colectivas. El primer paso es estar bien informado, porque si no creo que no tienes conciencia de cómo funcionan todos estas problemáticas. Hay muchísima gente que tiene la potencia contratada muy sobredimensionada, muy por encima de lo que realmente necesita, con lo cual en su factura eléctrica va a pagar por este término fijo mucho más de lo que debiera. ¿Cómo podemos calcular qué potencia eléctrica necesitamos? Pues lo único que tenemos que hacer es saber cuántos electrodomésticos vamos a poner a la vez. Es decir, voy a poner la lavadora, el horno, la calefacción eléctrica a la vez, pues quizás a lo mejor la lavadora y el horno a la vez no. Entonces, si esto lo ajustamos, podremos bajar la potencia hasta mínimos bastante razonables y entonces ahorrar bastante en la factura eléctrica. En la medida que se vayan gastando las bombillas de ahorro energético o las más antiguas, pues irlas sustituyendo por bombillas LED. O sea, si tenemos la posibilidad y no queremos a lo mejor ponernos de acuerdo, si vivimos en una comunidad de vecinos, con hacer una rehabilitación energética integral, creo que la gente debe saber que uno de los elementos por donde más energía se pierde son las carpinterías, las ventanas, ¿no? Entonces, simplemente cambiando ese elemento vamos a ahorrar muchísimo tanto en calefacción como en refrigeración y además vamos a tener un confort añadido que sería el tema del control acústico. Primero, eficiencia energética.
¿Cómo se puede hacer eso? A través de un plan de rehabilitación de edificios a nivel nacional, que es lo que propone y exigen las directivas europeas, que tenemos que ser conscientes que eso es de obligado cumplimiento. La mayoría de los consumidores británicos decían que estaban encantados con el contador inteligente porque por primera vez podían cambiar de tarifa eléctrica desde su contador inteligente. En España seguimos teniendo los contadores precintados bajo llave e incluso cerrados en armarios que están fuera de las viviendas, con lo cual aquí los contadores inteligentes están al servicio de la comercializadora o de la distribuidora, no al servicio del consumidor, como dicen las directivas europeas. Soy partidario de establecer un control de la huella de carbono individual. Esto se está debatiendo en el Reino Unido. Independientemente de que el gobierno sea conservador o laborista, esto está en el centro del debate energético, por ejemplo, en el Reino Unido. Aquí en España ni se habla de esto. Ventilar, por ejemplo, en invierno en las horas centrales, cuando no esté encendida la calefacción. Y con 10 minutos pues sería lo máximo que necesitamos. Otra medida, por ejemplo, en invierno sería no cubrir los radiadores ni obstaculizar la difusión de calor que estos tienen. De hecho, cada grado que aumentamos la temperatura supone entre un 5 o un 8% más de consumo de energía. Entonces, ¿cuáles son estas temperaturas? Más o menos de 18 a 21 grados en invierno y de 24 a 27 en verano. El stand-by sería otra medida que podríamos implementar. Es decir, no dejar todos los aparatos con el pilotito rojo, porque eso, pues al final, poco a poco, cada vez vamos teniendo más elementos electrónicos en los hogares y esto pues está consumiendo. Entonces, si además utilizamos regletas, pues esto facilita también muchísimo el que no tengamos todos esos pilotos encendidos. ¿Cómo utilizamos el frigorífico? Que es uno de los elementos que está encendido durante todo el año. Entonces, también tenemos que tenerlo de alguna manera ordenado para no sobrecargarlo y luego que también el termostato que tienen pues esté a la temperatura adecuada.